¿cuál es el enfoque o qué se espera que los niños de 4 y 5 años comprendan o entiendan sobre las ciencias sociales o el ambiente social en los últimos años de jardín de infantes? Bueno, yo creo que hay una clave esencial en relación al enfoque de las ciencias sociales en el nivel inicial, que es realmente que, digamos, a ver, hace muchos años escribimos un artículo con una colega donde justamente diferenciábamos lo que puede ser socialización de la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces yo creo que al nivel inicial, por un lado tenemos lo que es la socialización, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos el desafío de enseñar ciencias sociales. ¿Pero qué quiere decir también enseñar ciencias sociales en el nivel inicial? Porque no va a ser un despropósito, sino que en realidad querría decir conocer, como decís vos, el ambiente con otra mirada, ¿verdad? Una mirada que trascienda la cotidianidad. O sea, todo niño tiene una experiencia social, obviamente, ¿no? Conoce el ambiente de manera cotidiana, por sus interacciones, tanto familiares como sociales. Por lo tanto, el desafío en el nivel inicial, si se quiere enseñar ciencias sociales, sería conocer de otra manera, con otros ojos, el ambiente social. ¿Bien? Qué bueno que diferenciaste socialización de enseñanza de las ciencias sociales. Mira que fue muy interesante, yo no te había preguntado eso, pero hay mucha confusión sobre esto. A veces se cree que simplemente por ir y estar con los compañeritos y con las maestras, eso ya es ciencias sociales o la didáctica de eso. Justamente uno de los desafíos en ciencias sociales, más que en ninguna otra área de conocimiento, diría, es trascender lo cotidiano para mirar con otros ojos lo social. Y para eso tenemos lo que nos brindan las ciencias sociales. Obviamente que adecuando la mirada de las ciencias sociales al nivel inicial, ¿no? Ese Perfecto. sería el desafío. ¿Bien? Elina, ¿y qué? A ver, vos has trabajado en varios países, yo también, y sigue habiendo un resabio, yo entiendo, primarizante de que se enseña estas cuestiones cuando llega el momento de las fechas patrias. Llega un momento, digamos, de algo histórico en relación al país, la independencia, alguna batalla conocida, el día de algún maestro famoso en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, y entonces ahí hay que enseñar historia, una cuestión que siempre se hizo y se hace en la escuela primaria, pero en el jardín tiene su fama y su centralidad. ¿Cuál es el lugar de las fechas patrias, de los actos escolares? ¿Es esto lo que tiene que hacer una maestra en esta mirada de la que vos hablás? Bueno, en realidad, cuando las ciencias sociales nacen como asignaturas escolares, nacen pegadas a las efemérides. Y eso tiene que ver, digo, no voy a ahondar sobre eso, sobre esa historia, porque sería muy largo, pero solo diría esto, tiene que ver con el nacimiento de las ciencias sociales, con el nacimiento diría, de la institución escolar, el tema de las efemérides. O sea, en ese momento, cuando se funda la institución escolar y disciplinas coincidían, digamos, ¿no? Entonces, toda esa visión, digamos, o enfoque patriótico, ¿verdad? Coincidía entre lo que era el enfoque disciplinar y lo que eran las finalidades de la institución escolar. Ya hace rato, hace mucho tiempo, que las disciplinas sociales, digamos, han cambiado y muchas veces esos cambios no han llegado no diría ni a la escuela siquiera, dirían antes que nada la formación de los maestros. Entonces muchas veces sí quedan esos residuos y esos resabios donde la hora de las ciencias sociales, en los primeros niveles sobre todo, queda atado a las efemérides. Sobre este tema ya se ha escrito mucho y hay dos posiciones. Una de las posiciones es no más efemérides, porque eso, digamos, no es el enfoque de las ciencias sociales. Esa es una posición. Después hay otra posición también, que es revisitar, sí efemérides, pero revisitadas de otra manera. ¿Se entiende? O sea, se han llegado a esos dos acuerdos. O sea, hay autores en la didáctica de las ciencias sociales que dicen no más efemérides, porque en realidad las efemérides no tienen nada que ver con un enfoque de las ciencias sociales, ¿bien? O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, a los historiadores no les interesa el acontecimiento en sí mismo, ¿verdad? Bien, el acontecimiento es lo último. Entonces, desde el punto de vista disciplinar, hay algunos autores que dicen, no más efemérides porque no es el enfoque de las ciencias sociales. Hay otros que dicen que no, que hay que revisitarlas de otra manera.
Yo me inclino por esa cuestión de sí, de que es interesante, ya que las efemérides forman parte de la institución escolar, aunque reconozcamos que no tienen mucho que ver con las ciencias sociales, sí aprovechar para mirarlas de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de trascender el acontecimiento de las efemérides para trabajar, por ejemplo, características de la época, ¿bien? Donde se desarrolló la efemérides, por ejemplo, ¿verdad? O revisitar a través de las efemérides el reconocimiento de otros personajes de la época, ¿verdad? Otros sujetos de la época, que no sean solo los héroes que son los que llevan a cabo esos acontecimientos, ¿no? Bien, hoy en día en la didáctica de las ciencias sociales hay mucho escrito sobre esto de un trabajo alternativo con las efemérides, que creo que es a lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, usar narraciones como punto de partida, para comenzar con el acontecimiento, pero luego caracterizar la época. Mira, de esto yo sé que vos no vas a querer recomendar, estás hablando de mucha bibliografía y mucho escrito, no vas a querer recomendar libros tuyos, yo voy a recomendar algunos, pero he leído un trabajo tuyo muy lindo y que quizás nos puede, toda esta charla para ir cerrando ya, nos puede ayudar a llevarla a lo cotidiano de la tarea del maestro, ¿sí? Vos has hecho un trabajo interesante sobre construcción de secuencias con hechos que alguien podría entender que son anécdotas, esto que estabas hablando, las herramientas de trabajo de cierta época, los modos de vida cotidianos, pero como dijiste al principio de la charla, con otra mirada. Me gustaría un poco que nos cuentes qué es esto y cómo es esto de tomar la cotidianeidad de la vida, pero no como un hecho anecdotario que doña Rosa diría, ah, pero ese es el chimento de la época, sino como con una mirada didáctica y con una construcción de secuencias, que es un libro precioso que realmente lo recomiendo mucho, ¿sí? Un libro sobre secuencias en cuanto a la vida cotidiana en distintas épocas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace esto? Bueno, en realidad hay varias puntas sobre, diríamos, hay varias puntas sobre esto. En primer lugar, podríamos decir que la renovación historiográfica, ¿no? Hace rato que los historiadores nos proveen de material sobre cómo era, o sea, la vida cotidiana también pasó a ser asunto de los historiadores. Por lo tanto, los docentes ya tenemos material, digamos, para información, para saber cómo era la vida cotidiana. O sea, hace rato que los historiadores no solo le han prestado atención a los procesos económicos y políticos, sino también a la vida cotidiana o el espacio de la vida privada. Tanto en Argentina como en Uruguay hay muchas obras historiográficas que trabajan esto y podrían ser una fuente de información interesante para los maestros y profesores cuando planifican el tema. Por un lado eso. Por otra parte, yo diría que hay dos cuestiones llevando esto al aula. Por otra parte, en el caso del aula, muchas veces los maestros están inquietos por el tema de la motivación, ¿no? Todo un tema. Bueno, justamente el estudiar la vida cotidiana, podemos decir que produce interés en los niños porque se sienten identificados, ¿no? Se sienten identificados. Por ejemplo, ¿cómo era la vida cotidiana de los niños en la época colonial, ¿no? Entonces, pensando en la motivación, es un tema que atrae, ¿no? Claro, con ¿Cómo qué comían? jugaban, claro. ¿Cómo comían? ¿A qué jugaban? ¿Qué leían? ¿Cómo se entretenían, verdad? Pero además, pienso, son varias cuestiones por las que fundamento este enfoque. En tercer lugar, diría también que es interesante porque nos permite traer un recurso que es, digamos, importante para la enseñanza de la historia, que es traer la narración a la clase, ¿no? La narración como recurso
como forma de pensamiento que los sujetos tienen, como dice Brunner. Brunner justamente habla que tenemos dos, uno de los modos de pensamiento que tenemos los sujetos es el modo de pensamiento narrativo, o sea que justamente aprovechando un modo de pensamiento que tienen los alumnos, que no es el texto narrativo, es el modo de pensamiento narrativo, aprovechando el modo de pensamiento narrativo de los alumnos, usamos un recurso que es la narración. Y ese recurso, por ejemplo, narrar, usando la narración como recurso sobre un asunto como la vida cotidiana, nos sirve para conocer espacios y tiempos lejanos, ¿verdad? Porque otro tema también del primer nivel, otro clásico del primer nivel, diría yo, aparte de las efemérides, es el clásico de que en los primeros niveles se estudia lo cercano, ¿verdad? Y si bien hace mucho tiempo que eso viene siendo cuestionado, todavía quedan prácticas residuales que empiezan por lo cercano. Y desde hace también algún tiempo la didáctica y diferentes autores han mostrado que el problema no está en la cercanía o lejanía de lo que estudio, sino que el problema está en la forma que me acerco al objeto. Bien, lo cercano puede ser muy complejo también, ¿no? Digo, no sé, En este momento debe ser Levi-Strauss estudió la familia en las estructuras elementales del parentesco. Bueno, es la familia, pero es muy complejo, ¿no? Se entiende. Entonces, la lejanía o cercanía no está dada por el objeto, la complejidad, perdón, no está dada por el objeto, sino por la forma de acceder a él. Y la narración es un instrumento ideal para la enseñanza de la historia, porque la historia es una narración también, la diferencia con la narración de ficción, que la historia al mismo tiempo que narra, explica, ¿no? Y además, aparte de ser un instrumento entonces didáctico, también es una forma de pensamiento que tienen los niños. Entonces se conjugan dos cosas que hacen que sea un instrumento ideal para acceder a espacios lejanos que pueden ser mucho más interesantes para los niños que el estudio de lo cercano. Y por último, yo diría que el gran desafío, y siguiendo con esta línea, en el caso del estudio del pasado, porque en los primeros niveles, ¿no? Como vos me trajiste con las efemérides, tiene que ver con mostrar que el pasado también es un extranjero, es algo muy diferente a nosotros, entonces mostrando esa diversidad en el pasado también es una forma de enseñar ciencias sociales. Digo porque a veces pensamos que la diversidad cultural se trabaja solo con los niños en el presente, ¿no? Y también se puede trabajar en relación al pasado, o sea, pensar que lo que nos diferencia de los hombres y mujeres del pasado no era solo que usaban polleras largas o vestimenta diferente, sino muchas otras cosas más. Es así. Gracias, Elina Rostan, Sí. y bueno, nos seguimos conectando, ¿sí? Gracias. Bueno.